Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy traemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a generar un montón de debate. Vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces polémico mundo de las relaciones de celebridades, específicamente, la historia de dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y en muchas partes del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Nuestro vídeo de hoy se titula de una forma bastante provocativa, ¿Kerem Bürsin y Hande Erçel renunció a su familia por ella? Y sí, vamos a desgranar todos los rumores, las especulaciones y, si es posible, los hechos que rodean esta historia. ¿Realmente hubo una renuncia familiar? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Prepárense para un viaje lleno de idas y venidas, de amor, de fama y por supuesto, de chismes que tanto nos gustan. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que, ¿Kerem Bürsin y Hande Erçel renunciaron a su familia por ella? La pregunta en sí misma es un gancho, ¿verdad? Suena dramático, suena intenso y si somos honestos, es el tipo de narrativa que a menudo rodea a las estrellas. Kerem Bürsin, el carismático actor turco conocido por su papel en Senkalkapm, y Hande Erçel, su coprotagonista y también una figura muy querida en el mundo del entretenimiento, tuvieron una relación que capturó la atención de millones. Su química en pantalla era innegable y muy pronto, esa chispa traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor en la vida real. Pero como suele ocurrir con las parejas de celebridades, su relación no estuvo exenta de escrutinio público, y con ese escrutinio, llegaron los rumores. Uno de los rumores más persistentes y francamente más impactantes, giraba en torno a la idea de que Kerem, para estar con Hande, habría tenido que distanciarse o incluso renunciar a la relación con su familia. Y ahí es donde se pone interesante. Vamos a empezar por el principio, por la relación entre Kerem y Hande. Cuando ambos actores se conocieron en el set de Senkalkapm, la química fue eléctrica. El público adoró su dinámica, y la presión para que su relación fuera más allá de la pantalla era inmensa. Y efectivamente se confirmó que estaban juntos. Las redes sociales se inundaron de fotos, de momentos compartidos, y todos parecían felices. Pero, ¿qué pasa con el entorno familiar de una estrella de la magnitud de Kerem Bürsin? Kerem, a diferencia de Hande, tiene una conexión familiar que siempre ha sido un poco más privada, pero se sabe que tiene una relación muy cercana con su madre. Ella, de hecho, ha sido una figura importante en su vida y en su carrera. La familia de Kerem, en general, es un tema que él ha manejado con cierta discreción, pero siempre ha dejado claro que son importantes para él. Entonces, ¿de dónde surge este rumor de renuncia familiar? Para entenderlo, tenemos que ir un poco más allá de la relación romántica y pensar en las dinámicas familiares en contextos culturales donde la familia tiene un peso muy significativo. En Turquía, la familia a menudo juega un rol primordial en la vida de las personas, y las decisiones importantes suelen tomarse teniendo en cuenta su opinión y aprobación. Si Kerem estaba profundamente enamorado de Hande y su relación se estaba volviendo seria, era natural que su familia, especialmente su madre, quisiera conocerla, aprobarla y verla como parte de su círculo. Los rumores de que Kerem había renunciado a su familia por Hande surgieron, en gran parte, por especulaciones y por algunas intervenciones sutiles o interpretaciones erróneas de ciertas declaraciones. En algún momento se habló de que la madre de Kerem no aprobaba completamente la relación, o que había habido tensiones. Algunas fuentes, a menudo anónimas y poco fiables, comenzaron a tejer una narrativa de conflicto familiar. Se decía que Kerem se había visto en una situación difícil, teniendo que elegir entre su amor por Hande y la aprobación de su madre. Esto, amigos, es el caldo de cultivo perfecto para un drama de telenovela, algo que lamentablemente, a veces, la prensa del corazón se encarga de amplificar. Hay que ser muy claros aquí, hasta la fecha, no ha habido ninguna declaración oficial o confirmada por parte de Kerem Bürsin, ni de su familia, ni de Hande Erçel, que valide la idea de que Kerem haya renunciado a su familia por ella. Las relaciones personales, especialmente las familiares, son increíblemente complejas y privadas. Lo que sucede puertas adentro de un hogar, o en las conversaciones privadas entre padres e hijos, rara vez sale a la luz de manera completa y veraz. Sin embargo, podemos analizar algunas de las posibles razones por las que este rumor tomó fuerza. Primero, la intensidad de la relación entre Kerem y Han.
Cuando dos personas se enamoran apasionadamente y su relación se vuelve pública, a menudo se idealiza, y con esa idealización, vienen las expectativas de que todo es perfecto. Y si hay algún atisbo de problema, por mínimo que sea, se magnifica. Segundo, la naturaleza de la fama. Las celebridades viven bajo un microscopio. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, es analizado y reinterpretado por la prensa y por el público. Un simple desacuerdo o una falta de aparición pública conjunta puede ser interpretado como un conflicto mayor. Pensemos en la madre de Kerem. Se sabe que es una mujer fuerte e independiente y que ha sido un pilar para Kerem, especialmente después de la pérdida de su padre. Es natural que como madre, tuviera sus propias expectativas o deseos para la vida de su hijo, incluida su pareja. Si hubo algún tipo de diferencia de opinión sobre Hande, o sobre la relación en general, no sería descabellado pensar que pudiera haber habido discusiones o tensiones, como ocurre en cualquier familia. Pero de ahí a una renuncia total, hay un salto muy grande. Lo que sí parece ser cierto es que en ciertos momentos de la relación de Kerem y Hande, ha habido periodos de distancia o de menor exposición pública. Esto ha llevado a especulaciones sobre si era por presiones externas, o simplemente por la dinámica propia de una pareja que está navegando el mundo de la fama. Y en ese contexto los rumores sobre conflictos familiares resurgen con fuerza. Hemos visto en redes sociales comentarios de fans que defienden a Kerem y Hande, argumentando que son una pareja fuerte y que los rumores de problemas familiares son solo invenciones de la prensa sensacionalista. Otros, en cambio, especulan que podría haber alguna verdad, basándose en la aparente discreción de la madre de Kerem respecto a Hande en ciertos momentos. Es importante recordar que estas son figuras públicas, pero también son personas. Tienen derecho a su privacidad, y sus relaciones familiares son un ámbito muy personal. No podemos asumir que conocemos la verdad completa basándonos en titulares o en comentarios de fans. La narrativa de una persona que renuncia a su familia por amor es una historia poderosa, pero también puede ser destructiva si no está basada en hechos. Si analizamos la trayectoria de Kerem y Hande, su relación ha tenido altibajos públicos. Hubo momentos de gran felicidad y demostraciones de afecto, y también ha habido periodos de menor visibilidad, que han alimentado todo tipo de especulaciones. La ruptura, cuando finalmente se confirmó, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Y tras la ruptura, los rumores sobre las causas se dispararon, incluyendo, por supuesto, las relacionadas con su familia. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿Kerem Bürsin y Hande Erçel renunció a su familia por ella? Basándonos en la información pública disponible, no hay pruebas concluyentes que respalden esta afirmación de manera rotunda. Lo más probable es que, como en muchas relaciones, haya habido desafíos, discusiones o diferencias de opinión, tanto dentro de la pareja como con el entorno familiar, especialmente dado el escrutinio público y las presiones de la fama. Pero la idea de una renuncia formal y dramática es, hasta ahora, más una especulación alimentada por el interés mediático que un hecho confirmado. Podemos decir con seguridad que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue intensa, apasionada y muy seguida por el público. Su química trascendió la pantalla y cautivó a millones. La presión de la fama, sin duda, jugó un papel importante en su dinámica. Y como suele suceder, las relaciones familiares son un componente fundamental en la vida de cualquier persona, y más aún para una figura pública. Si bien es posible que haya habido tensiones o desacuerdos familiares en algún momento, no hay evidencia sólida que confirme que Kerem haya renunciado a su familia por Hande. Las narrativas dramáticas son atractivas, pero la realidad a menudo es más compleja y matizada. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desgranar uno de los rumores más sonados sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa idea de que él habría renunciado a su familia por ella. Como hemos visto, si bien la relación fue intensa y la fama trajo consigo muchas presiones y especulaciones, no hay pruebas concluyentes que respalden la afirmación de una renuncia familiar. Lo más probable es que, como en muchas relaciones, haya habido sus propios desafíos. Agradecemos enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos en este análisis. Esperamos que esta información les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O piensan que es solo especulación de la prensa? Déjenos sus comentarios abajo, que siempre leemos y valoramos mucho sus opiniones.
Y por supuesto si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de lo que hablamos, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.